Un hermano separado que esté presente, por favor, antes de preguntar. ¿Hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y esté en medio de nosotros y quiera pasar a hacer alguna pregunta o quiera tener un diálogo conmigo? Si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica, que esté presente y quiere hacer alguna pregunta o quiere dialogar conmigo, puede acercarse acá para darle el micrófono para que podamos compartir. Levante la mano, por favor, si hay alguno. Bueno, no hay ninguno, entonces venga, pregunte aquí. Acerca aquí y pregunta. ¿Pero quiere preguntar? ¿Quiere preguntar o no quiere preguntar? ¿No quiere preguntar o sí? Si quiere preguntar, que venga, pregunte. Si no, déjelo tranquilo. No, con este. Con este. Padre, sabemos de que el problema de nosotros los católicos y los que se van de la iglesia reside en la ignorancia, porque no hemos tenido la preparación adecuada para escudriñar las escrituras y para darnos cuenta, o no ha habido a alguien apologético como usted que nos explique las escrituras como lo estamos viendo. Pues en el catecismo pues solo aprendemos a rezar el Padre Nuestro y el credo, pero hoy en día, aparte de la ignorancia esa, también yo le quisiera hacer una pregunta con respecto a las culturas que están rodeando y que nos afecta también, que es como un cáncer para la iglesia: la cultura de la muerte, el relativismo y la nueva era, que son también como un cáncer que nos está comiendo en las escuelas, donde se ha sacado a Dios de ahí. Entonces quisiera saber de qué manera podemos orientar a esta gente, o con el famoso género, que ahora ya no es hombre y mujer, sino que es lo que la persona sienta que es. Entonces quisiera que nos explicara algo al respecto. Gracias, Padre. Todo radica en que el católico no se ha preparado conociendo el mandato de Dios, la doctrina del Señor. Por eso, si usted lee, por ejemplo, San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, nuestro Señor Jesucristo da una respuesta. La respuesta es clara, más clara que el agua. Ponga cuidado. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Subrayen la palabra, si perseveran en mi palabra. ¿Y qué pasa si persevera en la palabra? Entonces conocerán la verdad. Y si no perseveramos en la palabra, si no la leemos, ¿en qué vamos a estar? En la mentira. Para mantenernos en la verdad, debemos perseverar en la palabra. ¿Por qué nos hacen daño tanto las sectas? ¿Por qué tanto eso, lo que usted decía, la nueva era, la ideología de género? ¿Por qué tanto daño? Porque hay dentro de la Iglesia Católica gente que no conoce las Escrituras, que dice que Dios rechaza ese pecado, que no debemos cometer ese pecado. No debemos cometer el pecado de homosexualidad o el pecado de falsas doctrinas. Al no conocer eso, es una tierra abonada para que surja cualquier viento de doctrina. Cualquier viento de doctrina viene y le destruye. Por eso ustedes verán que cuando nuestro Señor Jesucristo funda la iglesia, deja sus ministros, lo deja y dice allá Efesios 4:11 en adelante, dice algo muy importante. ¿Por qué deja
dice la Biblia, el Señor, ¿por qué deja dentro de la iglesia unos ministros? Escuchemos. Y dio sus dones. Dio sus dones. Unos son apóstoles. Dejó dentro de la iglesia unos apóstoles, es decir, enviados del Señor, que no vienen por su propia cuenta, que no se nombran pastores por su propia cuenta. Apóstol significa el que Dios ha enviado de verdad. Otros profetas. Otros son profetas que vienen a predicarnos la palabra del Señor con claridad. Otros evangelistas. Otros vienen con el amor al evangelio, aferrándose y apegándose al evangelio. Otros pastores. Otros son pastores. Dentro de la iglesia de Cristo hay pastores que guían, orientan al rebaño, pero que las ovejas se hacen las locas y no le hacen caso, no obedecen. Dejó pastores dentro de la iglesia. Y maestros. Y otros son maestros que van enseñando lo que a su vez les enseñaron. ¿Y para qué lo dejó Cristo eso dentro de la iglesia? Así prepara a los suyos. Para preparar a los cristianos, a los suyos. Para las obras del ministerio. Para las obras del ministerio. En vista de la construcción del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en vista de la construcción, para que la iglesia se vaya construyendo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa cuando se construye, cuando se edifica la iglesia? A través de los apóstoles, de los profetas, evangelistas, maestros, que Jesucristo dejó dentro de la iglesia. No estoy hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. No, estoy hablando de los verdaderos que dejó dentro de la iglesia. Para que la iglesia se edifique hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ese conocimiento. Siga. Y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Para que lleguemos a la madurez en la fe. ¿Y qué pasa cuando lleguemos a la madurez de la fe? Porque hemos escuchado a los profetas verdaderos de Dios, no a los falsos. Porque hemos escuchado a los apóstoles, a los maestros, a los evangelistas que Cristo dejó dentro de la iglesia, no a los falsos. ¿Qué pasará? Pongan cuidado. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Ahí te dejo ese caramelo de chocolate de fresa. Ya otra vez, ya no serán niños. Ya no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina. Eso es lo que le está pasando al mundo de hoy. Está siendo zarandeado por cualquier viento de doctrina, ideología de género, la nueva era, los evangélicos, los pentecostales, los mormones, los ateos, cuántas cosas. Viento de doctrinas. O invento de personas astutas. O invento de personas astutas. Expertas en el arte de engañar. ¿Otra vez? Expertas en el arte de engañar. ¿Saben por qué los católicos se meten a protestantes? Porque llegan personas astutas. Expertas en el arte de engañar. Expertas. Yo ya sé cuál es la técnica, si quieres se la digo. Buenas noches, hermanito. Vengo de parte de Jehová a predicarle la palabra del Señor. Sin ningún compromiso, hermano. Mi idea no es que usted deje la iglesia. Yo vengo es a predicarle a Jehová la palabra del Señor. Es la misma Biblia, es el mismo Dios. No hay ningún problema. No tiene que dejar su iglesia. Solo vengo a que conozca y escudriñe las Sagradas Escrituras. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios se escucha. Y si usted no la escucha, es porque no es de Dios. Expertos en el arte de engañar. Y después que usted ya comenzó a escucharle, ya que le lavó el cerebro, le dice, ahora sí se sale de la gran prostituta, la gran Babilonia. Ahora sí no es lo mismo. Si fuera lo mismo, ¿por qué cuando comenzó a predicarle le decía que era lo mismo?
¿Por qué le decía que no venía con ningún compromiso? ¿Y por qué ahora dice que tiene que irse con ellos? Expertos en el arte de engañar. Y toman un texto, el que es de Dios, la palabra la escucha. Y si usted no la escucha, es porque no es de Dios. ¿Usted para dónde va a agarrar? Pues voy a escucharlo, a juro, de por la buena o por la mala. Porque son expertos en el arte de engañar. Y por eso ustedes verán que en los videos que yo hago, cuando vienen con esas mentiras, yo los freno. ¿No vieron ustedes las teólogas que dijeron, el Julano pastor, dique pastor, haciéndome a mí que hiciera la oración cuando ellos se entregan al evangelio? Yo le dije, no lo hago. ¿A usted no cree en Dios? No, es que usted no es capaz de rezar el credo, dijo la teóloga. Yo sí lo rezo. Le digo, apuesto que no. ¿A que sí lo rezo? ¿A que no lo reza? Que sí, póngame a rezarlo. Y le dije, públicamente lo va a rezar. Y cuando llegó, se frena. Freno de pie y freno de mano. ¡Siga! Porque son expertos en el arte de engañar. Decía mi hermana cuando vio eso decía, ¿y ahora qué va a hacer el padre? La señora le está rezando el credo, ¿qué va a hacer? Mi hermana no sabía que yo estoy convencido de lo que digo. Y yo sé que son expertos en el arte de engañar. Y engañan a los tontos. Si no es, vean los videos. No es que saben mucho, no es que tienen el Espíritu Santo agarrado por la chiva y que conocen la Biblia al derecho y al revés. ¿Qué pasa cuando ponen a hablar conmigo? ¿Se les acaba o qué? No, es que son expertos en el arte de engañar. Y cuando encuentran a una persona que sabe, se dan cuenta que es mentira. Ese es el problema. Gracias, padre. Bueno, otra preguntita pues. Buenas noches, Padre Luis Torres, gusto saludarlo, un placer. Mi nombre es José Méndez, soy un fiel seguidor de su canal de YouTube y le doy la gloria a Dios porque usted enseña con las citas bíblicas y también porque me encanta cuando usted le dice al público, paren la lupa, subrayen la cita bíblica y paren la oreja y al lector, dale. Y al otro viene y es una gracia de Dios que le ha regalado a usted. Y entonces yo me gozo con esa gracia y con sus prédicas y con la palabra de Dios. Ahora sí voy con la pregunta. Amén, gloria a Dios. He escuchado decir, nunca he estado en otra iglesia, solo en la católica, pero he escuchado decir protestantes, evangélicos, cristianos, incluso católicos, incluso escuché en una ocasión a un diácono en un funeral diciendo que cuando nos muramos todos nos vamos a ver y nos vamos a juntar y allá vamos a estar juntos y que mi papá cuando muera allá va a estar con mi mamá, que mi mamá lo está esperando. Sé que en la Biblia dice que ni el padre conocerá al hijo ni el hijo al padre, pero me gustaría escuchar pues la cita bíblica y que nos explique un poco acerca de eso. Sí, los protestantes cuando ya se ven perdidos dicen, ¿para qué tanto? Eso es lo mismo, de todas maneras nos vamos a encontrar en el cielo tomándonos un café. Y hay católicos que dicen lo mismo. No, hermanos. Si fuera así, entonces Jesucristo nos engañó. Mateo 7, 21 en adelante, verán que la Biblia dice que no es así, que eso es mentira de Satanás, para decirle a la gente, siga ahí, siga en la mentira. Sigan los protestantes, que eso no es ningún pecado. Al fin y al cabo nos vamos a encontrar todos tomándonos un café en el cielo. Pues si al fin y al cabo nos vamos a tomar un café en el cielo todos, pues ¿para qué le anda usted predicando a los católicos? Quédese tranquilo en su casa, no ande casa en casa. Al fin y al cabo nos vamos a encontrar en el cielo tomándonos un café. Puras mentiras. Escuche lo que dice la Biblia. 7:22. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. No bastará con decirme, Señor, Señor, aleluya, gloria al Señor. Jesucristo es el Señor, soy salvo, para entrar al reino de los cielos. Eso es mentiras, eso es engaño de Satanás. No bastará con eso. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. El que hace la voluntad de Dios, ese sí entrará. Y la voluntad de Dios está expresada en la Biblia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré
mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Búsqueme Efesios capítulo 3 versículo 20. Voluntad de Dios escrito en la Biblia. Efesios 3:20. Usted se queda ahí donde iba. Efesios 3:20. Y usted verá cómo dice las Sagradas Escrituras. Que no es solamente decir Señor, Señor, aleluya, gloria al Señor, ya soy salvo. No, ponga cuidado. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia. A Él la gloria en la iglesia. No basta con decir Señor, Señor, aleluya, para entrar al reino del cielo. Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que la gloria se le dé a Él en la iglesia. Eso es voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver. Y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. No dice a Dios la gloria solamente en Cristo Jesús. Observen de nuevo. A Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Pongan cuidado, las dos cosas. Los protestantes dicen a Dios la gloria en Cristo Jesús, aleluya, ya soy salvo. La iglesia no sirve para nada. Vamos a ver. A Él la gloria en la iglesia. Una. La iglesia, en la iglesia. Una. Y en Cristo Jesús. Dos. Los protestantes enseñan una sola cosa. A Dios la gloria en Cristo Jesús, en la iglesia no. Los católicos enseñamos las dos cosas. A Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Esa es la voluntad de Dios. No solo el que me diga Señor, Señor, a Dios la gloria en Cristo Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Repítalo y sigue. Aquel día muchos me dirán. No, repítalo, significa vuelvo a leer. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Ahora escuchen lo que viene. Cómo dibuja la Biblia a los protestantes que están engañados diciendo, ya soy salvo porque predico la palabra de Dios, aleluya. Ya soy salvo porque creo en Cristo y en nombre de Cristo hago milagros, aleluya. Ya soy salvo porque expulso demonios, aleluya. Pongan cuidado cómo la Biblia los dibuja. Tan bonito, tan bonito, tan bonito. Clarito, para que lo vea hasta un ciego. Pongan cuidado. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. ¿Quiénes son los que predican, hablan en el nombre del Señor hasta casa por casa? Los protestantes. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. ¿Quiénes son los que andan expulsando demonios todo el tiempo? Los protestantes. Y realizado muchos milagros. ¿Quiénes son los que hacen milagros? Los protestantes. Ahora, ¿qué dice el Señor? Vamos a ver, ¿para dónde los manda? Entonces yo les diré claramente. Otra vez. Entonces yo les diré claramente. Vengan conmigo a tomarnos un café aquí en el cielo. Vamos a ver si les dice. Vamos a ver, paren la oreja, pongan la lupa. Nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Y andan engañando a la gente diciendo que van a tomar café en el cielo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Otra preguntita, pues. Ven. Padre, mi nombre es John Vázquez. Quiero dar primero que todo testimonio de que debido a sus enseñanzas he reforzado mi fe como católico, he dejado el hombre viejo. Le doy muchas gracias a nuestro Señor porque nos mandó la misericordia aquí a Boston. También quiero hacer la pregunta que debido aquí en Massachusetts se están viniendo a casarse hombres con hombres y mujeres con mujeres y creen que esa es la nueva ley que hay. Entonces, para que usted se los diga a los católicos que están también creyendo eso, yo tuve una discusión con un amigo mío que es católico, pero no le supe explicar más o menos de qué se trata, porque él me hizo una confrontación diciendo que la ciencia, que una revista dice que los niños que nacen con más cromosomas y que yo le dije, no, usted como católico no debe creer sino en un solo Dios, no en la ciencia. Entonces, para que haga el favor, Padre, y nos dé una aclaración.
Pues yo no lo voy a decir con palabra mía de yo, porque si no me echo enemigo a todos los homosexuales. Y no quiero echarme enemigo a los homosexuales. Yo solamente quiero dar una respuesta de lo que dice Dios. Por eso no voy a leer la Biblia yo, para que los homosexuales no digan, el cura Toro nos dijo esto. No, el cura Toro no. No lo voy a decir yo. Si quiere, échenle la culpa a este señor que va a leer. O a este. Romanos capítulo 1, versículo 26. Romanos 1, 26. En adelante. Vamos a escuchar qué dice. A ver si es el 26. Si no es el 26, vamos. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración, ya que juzgaron inútil conocer a Dios. Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. No quiero tener a los homosexuales de enemigos. Que no digan el cura Toro, no. ¿Usted la tiene ahí? Sí. Vamos a repetirlo, para que no le echen la culpa a él solo. Por esto, Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Son presa de pasiones vergonzosas. Debería darles vergüenza. A un cristiano le debería dar vergüenza. A los paganos no, porque ellos no creen en Dios. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales. Normales significa que Dios a una mujer no la hizo hombre. A una mujer la hizo mujer. Y Él es el que fabrica hombres y mujeres, llamémoslo así. Y a la mujer la hizo mujer y al hombre lo hizo hombre. Tan sencillo, para que ustedes vean cómo el mundo anda ciego. Tan sencillo es que bastaría con que le preguntara a la enfermera cuando nació el bebé, ¿qué es? Y ella le va a decir, niño o niña, punto. Así de sencillo. No necesita ser un estudiado. O una comadrona, dice en Venezuela, una comadrona que no sabe leer y escribir. ¿Qué es? Hembra. Ya desde que nace sabe si es mujer. Dios no se equivoca, eso es lo normal. Pero el mundo está tan a oscuras que dicen no sabe si es mujer o es hombre. Así engañan a la gente. Y los cristianos que no leen la Biblia se dejan engañar. Repítelo y sigue. Por esto, Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. La cambian, se cambian. No eran, se cambiaron. Los hombres, asimismo, dejan las relaciones naturales con la mujer. La dejan, la abandonan. Y se apasionan los unos por los otros. Se vuelven homosexuales. No nacen homosexuales, se vuelven homosexuales. Practican torpezas varones con varones. Eso es una torpeza a los ojos de Dios. Y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. El juez ya dictaminó, recibirá un castigo por su aberración, ya que juzgaron inútil conocer a Dios. A esa gente no les importa Dios. A esa gente usa a Dios para engañar a los demás. No les importa conocer a Dios. No les importa obedecer a Dios. ¿Y cuántos cristianos van por el mismo camino apoyando a esa gente?
Repito lo que dijo el Papa, no se trata de condenar o juzgar o aislar, se trata simplemente de estar claro, al pan pan y al vino, vino. Y hacerle un llamado a los homosexuales a hacer algo por amor a Dios, un sacrificio por la salvación de su alma. Ya sabe que le gustan los hombres, ofrézcale a Dios este sacrificio, viva la castidad. Como vive la castidad un soltero, como vive la castidad un casado que le sea fiel a su esposa, es casto, está haciendo un sacrificio. ¿O es que acaso que los casados no sienten por otra mujer, no desean otra mujer? Claro que lo desean, como un homosexual desea a otro hombre, pero vive la pureza, vive la castidad, quiere obedecer a Dios. Ay, qué pobrecitos, pues todos estamos en la misma. Usted siente deseos sexuales, sea por la pareja del otro sexo o por la pareja del mismo sexo, pero todos estamos en la misma. El día en que se muera, 3 días después que se muera, dejará de sentir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tirarnos a la perdición? ¿Tirarnos a la prostitución? Porque todos sentimos, no solamente los homosexuales sienten. El casado también siente el deseo con otra mujer. La casada siente el deseo con el panadero. Todos sentimos, pero todos estamos llamados a ser santos. ¿Cómo? Practicando la castidad, matando los deseos de la carne con la fuerza del Espíritu, por obediencia y amor a Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Tanto ama un homosexual a Dios que deja la pareja por amor a Dios. Ya, dejémoslo hasta ahí. Padre, buenas noches. Mi nombre es Mario Cruz. Yo tengo una confusioncita que quisiera que me ayudara a me explicar algo acerca de eso. Sí, mi pregunta es, si Jesucristo fundó en Pedro su iglesia, ¿por qué Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás, aléjate de mí? ¿Y por qué Pedro lo negó 3 veces? Porque Jesucristo quería gritarle a los protestantes que a pesar de que Pedro era un pecador, él no se arrepentía de nombrarlo papa de la iglesia. Porque si Cristo se hubiese arrepentido, fíjense ustedes, ¿dónde nombra Cristo a Pedro como jefe encargado de la iglesia? En Mateo 16, 18. Y en el 20, 18, 19 y 20. En el 20 y 21 le dice, apártate de mí, Satanás. Si Jesucristo fuera como dicen los protestantes, que al ver que Pedro pecó, como los protestantes dicen, los curas pecaron, el Papa peca, pues ¿qué hizo Cristo cuando vio que Pedro peca? Le dice, apártate de mí, Satanás, y no le dice, de ahora en adelante dejará de ser jefe de la iglesia, de ahora en adelante voy a fundar otra iglesia, la iglesia que acabo de fundar ahorita la elimino, porque usted es un pecador, usted se dejó guiar por Satanás. No, Jesucristo está diciendo, no más funda la iglesia, no más después que la funda, le dice, apártate de mí, Satanás, porque piensa como los hombres y no como Dios. ¿Qué nos está gritando? Que Él no se arrepiente de haber fundado la iglesia en hombres pecadores, que Él sabía que eran hombres pecadores y sin embargo fundó la iglesia en hombres pecadores para que ningún protestante diga, Cristo va a destruir la iglesia porque hay hombres pecadores. ¿Y por qué no la destruyó desde el comienzo? Esa es la lección que nos da Jesucristo allí. Y Pedro lo negó 3 veces. Y dicen los protestantes, ve que el Papa no es infalible. Que Pedro haya negado a Cristo 3 veces significa que Pedro es pecador. Una cosa es impecable y otra cosa es infalible. La iglesia no enseña que el Papa sea impecable. La iglesia enseña que el Papa es pecador. Como está escrito en la Biblia, Pedro lo negó 3 veces, pecó.
Pero la iglesia enseña que Pedro es infalible. Es algo muy distinto a impecable. Y los protestantes confunden infalible con impecable. Es que los católicos creen que el Papa es impecable. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Nosotros no enseñamos que el Papa sea impecable. Nosotros enseñamos que el Papa es infalible, y está escrito en Lucas 22:31. Pedro es pecador. Ahí mismo dice que Pedro es pecador, pero también dice que es infalible, traducido al castellano. Lucas 22:31. Y por eso nosotros creemos lo que enseña la Iglesia Católica. Escúchelo. Simón, ¿Está hablando con quién? Con Pedro. mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Ah, sinvergüenza de Satanás. Pidió permiso para sacudir a la iglesia de Cristo como se hace con el trigo. Ahora observen que el Papa es infalible. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Eso en castellano significa infalible. Cristo rogó por Pedro para que su fe no se venga abajo. Es infalible. Pero observen que al mismo tiempo dice que Pedro es pecador. Ponga cuidado lo que viene. Pedro es pecador. Y tú, cuando hayas vuelto, ¿Ve que es pecador? Tiene que convertirse. Tiene que arrepentirse. Cuando hayas vuelto, va a pecar. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. a pesar de que eres un pecador, yo te he dado la tarea de fortalecer la fe de tus hermanos. Pero ¿quién es el que está en contra de la iglesia de Cristo? Cuando Cristo funda la iglesia, dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer. ¿Quién es el que quiere vencer la iglesia? El diablo. Y cuando dice que quiere zarandearlo, ¿quién es el que quiere zarandearlos? El diablo. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes, como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti. Y el diablo todavía no ha parado ese trabajo de zarandearlos como el trigo. Por eso anda católicos que no saben para dónde agarrar. Y a veces van al culto evangélico y a veces van a misa. Y a veces se quedan en casa y no van para ningún lado. Porque el diablo los ha zarandeado. ¿Para qué dejó Cristo a Pedro? Para que fortalezca la fe de sus hermanos. Gracias. Claro. Padre, buenas noches, mi nombre es Vladimir. Yo tengo una duda, la verdad la duda la sembraron en mí, Padre. Soy un poco haragán para leer y me dejaron, un ateo me dejó cortado. Me dijo, si es verdad, porque me preguntó, él es ateo y a la vez homosexual. Me dijo, ¿cómo estás? Educadamente le dije, bien, gracias a Dios. Y me dijo, tú y tú, Dios. Y le digo, respete mi decisión, yo respeto la suya y no me opine sobre ella, pero me dijo, demuéstrame que Dios existe. Y me dijo, si en el principio los dos primeros seres humanos sobre la tierra fue Adán y Eva, y los dos hijos fueron Caín y Abel, si Caín mató a Abel, solo quedaban 3 personas sobre la tierra. Se supone que a Caín le pusieron una marca en la frente para que otros pueblos no le hicieran daño. Entonces ya existía más gente, o no sé cuál es la explicación. Yo hace tiempo estoy con esa duda y pues gracias a Dios tengo la oportunidad de aclarar mi duda. Cuando se escribió el libro del Génesis, incluso el libro de Génesis está de primero en la Biblia, pero no fue el primero que se escribió. Y cuando se escribió el libro del Génesis, el pueblo llevaba muchos años de existencia. El mundo llevaba muchos años de existencia. Y los seres humanos se preguntaban, ¿y quién hizo el universo? ¿Y quién hizo todas las cosas? Unos decían una cosa, otros decían otra, otros decían otra. Entonces Dios mueve a los escritores sagrados, a los hombres de Dios, y les inspira
una manera sencilla, práctica, para que lo entiendan los ignorantes y los sabios, de que el mundo no fue creado por arte de magia o por una explosión, o no viene del mono, o no viene de una bacteria, sino que fue creado por Dios. Y Dios movió e inspiró al escritor sagrado para que de una manera sencilla, simbólica, dijera al mundo cómo Dios había creado al ser humano. Presenta a un Adán, presenta a una Eva, para mostrar que el ser humano fue creado por Dios. Ahora, si usted lo toma literalmente, usted se choca y dice, Caín mató a Abel, ¿y después qué? Pero si usted lo toma como lo que tiene la Biblia, que se llama géneros literarios, como el hijo pródigo, como el buen samaritano, como el rico Epulón y el pobre Lázaro, que son géneros literarios que nos enseñan una doctrina, que nos enseñan algo, que nos dicen algo, pero que se toman imágenes. En el Nuevo Testamento llaman parábolas. ¿Que sucedió históricamente que el hijo pródigo existió? No. Entonces, ¿es mentira lo del hijo pródigo? No, no es mentira, da una enseñanza. ¿El buen samaritano existió? No. Entonces, ¿es mentira lo que dijo Cristo? No es mentira. La enseñanza ahí queda. ¿Cuál es la enseñanza? Que hay que ayudar al prójimo. Cuando el escritor sagrado habla de Adán y Eva, no está explicando científicamente, históricamente, humanamente cómo es que de un hombre y una mujer se pobló el mundo. Está diciendo que el origen, el principio del mundo no es el mono, ni una explosión ni una bacteria, que el principio del mundo es Dios. ¿Cómo lo plasma? Con un género literario. Adán representando a los hombres y Eva representando a las mujeres. Caín representando que en todos los hogares hay hijos que, a pesar de que el mismo padre le dé la educación a los dos, uno agarra el mal camino y otro agarra el buen camino. Uno obedece a su padre y otro no. Uno obedece a Dios y otro no. Entonces ahí va mostrando una realidad distinta a los que los ateos, por no conocer lo que la Biblia enseña y cómo lo expresa con géneros literarios, como por no conocerlo, llegan entonces a decir, eso es mentira. No es mentira, es real, es verdad, pero es una verdad hablada, contada, como con una parábola, para que el más sencillo o el más intelectual lo puedan entender. Por eso la Biblia no se debe leer simplemente como algo histórico. Tiene partes históricas, sí, pero no es histórica. Tiene partes históricas. Hay mucho de historia allí, pero usted tiene que ver qué género está utilizando literario para poder entender las Escrituras. Entonces, en resumen, Adán, según el Génesis, representa que los seres humanos, los hombres fueron creados por Dios, las mujeres creadas por Dios, los hijos también, y que Dios es el origen y principio de todas las cosas. Bueno. Padre, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel y mis preguntas están basadas en el centro del cristianismo. Todos creemos que la misa es el centro del cristiano. A mí en lo personal me da como tristeza de que el protestantismo se esté involucrando como bajo la mesa en lo más importante, que es la Santa Misa. A mí me gustaría que usted me explicara a mí y a todos acá si es verdaderamente tradicional en el Padre Nuestro extender las manos juntos
con el sacerdote. Si eso es verdaderamente tradicional o de dónde surgió eso. Y también otra pregunta es, ¿qué podemos decirle a los coros que introducen canciones protestantes en la Santa Misa? Y también a aquellos que introducen ritmos que no van con el ritual litúrgico. Gracias. Ciertamente es una contaminación tanto protestante como pagana que los católicos están recibiendo. Los protestantes no tienen sacerdotes. ¿Qué es el sacerdote según Hebreos 5:1? Escúchelo. Eso no lo tienen los protestantes. Lo tenemos los católicos. Como los protestantes no tienen sacerdote, ellos tienen que actuar de una manera distinta a los católicos. Los católicos tenemos sacerdote. ¿Qué es el sacerdote según Hebreos 5:1? Y entonces, Hebreos capítulo 5, versículo 1. Y entonces ahí podemos entender por qué los católicos, como dice el hermano, se están convirtiendo a protestantes dentro de la misma iglesia o trayendo cosas protestantes a la iglesia en algo tan sagrado como es la Eucaristía. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Es un hombre tomado de entre los hombres, ¿para qué? Pongan cuidado. Y los representa en las cosas de Dios. Perdón. ¿Cuál es la función del sacerdote? Representar al pueblo en las cosas de Dios. Por eso usted verá que en la Iglesia Católica hay sacerdote que representa al pueblo. Los protestantes, como no saben que en la Iglesia Católica tenemos sacerdotes que representan al pueblo, dicen, es que en la Iglesia Católica el cura habla y los demás están. En cambio en la iglesia de nosotros todo el mundo grita, todo el mundo habla. Claro, porque ellos no tienen sacerdote. Los sacerdotes representan al pueblo delante de Dios. Por eso el sacerdote dice, oremos. Abren las manos y las cierran. Oremos. Y luego las abre y dice, Padre omnipotente, y ustedes se callan la boca. Pero no dijo oremos. Sí, pero él está representando al pueblo porque él es el sacerdote. Otra vez, todos somos sacerdote. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Él los está representando. Oremos. Y ora él porque está representando al pueblo. Y recoge la oración del pueblo, abre las manos, porque él es el sacerdote que recoge la oración del pueblo, y cuando termina, la cierra. Y esto significa que la oración que acaba de decir va dirigida a Dios, de corazón a corazón. Va dirigida a Dios. Los protestantes no tienen sacerdote. ¿Qué tienen que hacer cuando oran? Todos gritar. Todos gritan, todos hablan, porque ellos no tienen sacerdote. Cuando los católicos quieren llegar a misa, a que todos quieren hacer lo mismo, dice el cura, por Cristo, con Él y en Él, y todos quieren repetir lo mismo, están trayendo de los protestantes que no tienen sacerdote esa costumbre de que todos tienen que hablar para que sean escuchados, porque no están convencidos que hay un sacerdote que los representa delante de Dios. Por eso cuando el sacerdote le dice a ustedes, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, ustedes le dan permiso al sacerdote diciendo, el Señor reciba de las manos suyas de usted, que es nuestro representante, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia, porque Él está representando a todo el pueblo de Dios. Entonces es el sacerdote que al abrir las manos representa, recoge a las oraciones del pueblo y lo representa delante de Dios. Y cuando reza el Padre Nuestro, es el sacerdote que con las manos abiertas recoge la oración de ustedes y la presenta ante Dios. Y ustedes no son protestantes,
que no tienen sacerdote que los represente. Ustedes tienen quien los represente, por tanto ustedes no tienen las manos abiertas, tienen las manos cerradas. Hay quien los represente. El Señor reciba de tus manos. Las manos del sacerdote representa en ella la oración del pueblo. Ahora, como los católicos se están dejando contaminar por la doctrina protestante, pues todos, dice el Padre, fieles a la recomendación del Señor, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, y una vez todos abren la mano, Padre nuestro. ¿Por qué no deja que lo represente aquel que es sacerdote y ha sido instituido para representar al pueblo delante de Dios? Entonces, debe el pueblo saber que en la Iglesia Católica ustedes callan porque hay un representante. ¿Y ustedes qué hacen cuando el cura dice, por ejemplo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo? Todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. ¿Qué hacen ustedes? Amén. Lo que ha dicho el cura, nosotros estamos de acuerdo. Esto es lo que significa amén. Él nos representa y nosotros lo apoyamos. Por eso a cada rato ustedes dicen amén. A cada rato. Y el cura dice, por Cristo nuestro Señor, amén. Cada rato Él está diciendo y ustedes responden amén. Es cierto, nosotros le dimos el permiso, Él nos representa delante de Dios. Ahora, los músicos no tienen identidad propia, no tienen sentido de pertenencia, no sabes si son católicos o protestantes. Díganme, ¿quiénes son los que cantan canciones católicas? Los católicos. ¿Quiénes cantan canciones protestantes? Los protestantes. Pero padre, yo he visto en la iglesia grupos de canto, de música, que cantan canciones protestantes. ¿Que cantan qué? Canciones protestantes. ¿Y quién canta las canciones protestantes? Pues los protestantes. Si ese grupo tuviese conciencia de que es un grupo católico, no tendría necesidad de cantar música protestante. Ahora, si es católico y está cantando música protestante, está engañando a un pueblo que no fue para el culto protestante porque no quiere ser protestante y se vino a la iglesia católica porque quiere estar en la iglesia católica, y llega a la iglesia católica y se encuentra el culto protestante en la iglesia católica. ¿Qué le está vendiendo? Algo que no es de la iglesia. Entonces, solamente debería haber una purificación, sentido de pertenencia. Yo pertenezco a la iglesia católica. En la iglesia católica hay muchas canciones católicas adaptadas a la misa. Las agarro. No tengo necesidad de envidiar. No tengo la necesidad de importar canciones de los protestantes para la iglesia católica. No tengo necesidad. Hay. Si no hubiese, a lo mejor sí, pero hay. No podemos andar mirando lo que dicen los protestantes para es que yo quiero ser como ellos, es que yo quiero porque tienen canciones bonitas. A usted no le importa si son bonitas o son feas, a usted lo que le importa es, ¿tienen la doctrina de la iglesia católica? Es que el ritmo es bonito y la gente se mueve, a mí qué me importa. ¿Tienen la doctrina de la iglesia católica? Eso es lo que me importa. Si no tienen la doctrina, ¿para qué? Es necesario que usted y yo nos identifiquemos como católicos, no como protestantes. Ven. Padre. Yo vengo a dar un testimonio, estoy un poco nerviosa. Tiene razón de que a veces se va uno a otra religión, que nos invitan o algo, yo fui. Y ahí de verdad que nos engañan. Me decía, híncate.
perdón, yo me hinco siempre, pero me decían, se me pusieron la mano así, queriéndome tirar, y dije, no, yo me voy a hincar, y me hinqué. Me dicen, no, que le va a pasar esto a tus hijos, que le va a pasar esto. Ah, yo temblaba. Y yo dije, no, a mí no me van a tirar. Yo me hinqué, como siempre lo hago en la iglesia. Y me dio mucho miedo, andaban brincando, andaban de todo. Y dije, Señor, ¿qué ando buscando en otro lado? Si yo te tengo a ti. Tenía una amiga que era de la otra religión también, y me decía, ¿usted por qué se persina? Usted no se debe de persinar, ¿por qué lo hace? Oh, dejé su amistad y todo, y después me regresé. No, bueno, nada más visitaba yo. Después yo dije, ¿por qué? Yo ando perdida, yo sé mi iglesia, yo sé. Entonces dije, Señor, y le pedí mucho perdón, hasta de la Virgen me estaba olvidando. Le pedí perdón. Estaba pasando por una depresión muy fuerte, demasiado fuerte. Y mire, tengo un testimonio y tiene mucho que lo quería decir, pero yo creo que Dios, ese es el momento y es el día. Yo iba caminando para la iglesia un día, porque me encanta ir a la iglesia. Iba caminando y un señor pasó precisamente en la otra esquina y llevaba una rosa, como mi dolor tan triste. Yo la veía a la rosa tan triste como mi alma, y me dijo, una rosa blanca, y eso pasa en la tele, yo lo he visto y es verdad, porque a mí me pasó. No es igual que alguien lo pase o que lo platique, a que yo lo viví, y ahí está un Dios que me está oyendo y no estoy mintiendo. El Señor llegó y se atravesó en la esquina y me dice, tú vas para la iglesia, ¿verdad? Me quedé mirando, digo, sí. Mira, ten, y me dio esa rosa blanca, me la dio y me dice, ten, es para que se la lleven a tu padre. Y yo temblaba y dije, Señor, tú eres el que me mandaste esta flor. Era blanca como la rosa de Guadalupe que pasa en la televisión. Y yo la llevé y la puse, así que había un ramo ahí, y la puse. Y yo dije, ay, Dios mío. Y las otras se veían hermosas, se veían bonitas. Ya después me fui a sentar y todo. Cuando yo volteé así, la rosa estaba tan hermosa. Yo dije, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres demostrar? Y ya, después mire que yo fui a llenar mis taxes y me dijo una señora, yo no veía a nadie, y me dijo, esa vez me dice, esa rosa que tú le llevaste a Dios, a nuestro Padre, era la más hermosa de todo el mundo que he visto. Y yo no la veía así. Después sí la veía. Pero es un testimonio que yo les doy, que y la Virgen de Guadalupe, porque yo soy mexicana, hace muchos milagros y intercede por todos sus hijos. Ese es el testimonio que yo doy. Yo oí en uno de sus videos sobre la Eucaristía que los brujos no compran o no les interesa la hostia consagrada, ellos la rechazan. Que no esté consagrada. Que no esté consagrada. O sea, a ellos les interesa la que está consagrada. Ok. Entonces, yo estuve indagando otra cosa que se asemeja a eso, referente al bautizo de niños. No sé si en Venezuela se usa que los brujos le chupan la sangre a los niños pequeños. No sé si... No sé. ¿Lo he escuchado? Bueno, en mi país yo sí lo he oído. Estando yo pequeño, que no me interesaba el asunto, y ahora
En mi país se usa eso, donde los brujos le chupan la sangre a los niños recién nacidos o pequeños. Entonces yo estuve indagando algo, que el brujo no le interesa chuparle la sangre a los niños bautizados. Al niño bautizado ellos no le chupan la sangre, solamente a los no bautizados. Entonces la pregunta mía es la siguiente: el protestante no bautiza a los niños. ¿A dónde se van los niños de los protestantes cuando se mueren? Porque hay algo en la Biblia donde dice que el que no nace de el agua y el espíritu no entra al reino de los cielos. Pues entonces digo yo que hay que bautizarse por si acaso, ¿no? Esa es mi pregunta. La iglesia hablaba del limbo y los protestantes decían, pensaban que era un lugar. Y el limbo es que no se sabe a dónde van. El limbo significa no sabemos, porque la Biblia nos dice a dónde van los niños sin bautizo. Lo que sí sabemos es que lo que le pase a un niño, sea bueno o sea malo, por culpa de los padres, el niño no va a pagar papá y mamá. Por ejemplo, si usted tiene dos niños, un niño tiene 3 años, el otro tiene 2 años, usted tiene una pistola, la deja ahí, el niño la agarra, usted ve que el niño agarra la pistola y se la pone a su hijo en la cabeza, usted no hace nada, el niño le mete un tiro. ¿Qué dice la Biblia? No matarás. Es un pecado mortal matar. Pregunto, ¿ese niño se irá al infierno? La Biblia dice no matarás. No. ¿Quién es el culpable? El papá. En este caso el papá permitió que el niño hiciera algo malo. Lo que el papá haga con su bebé o permita a su bebé, él será culpable. Él tendrá que responder. Para eso Dios lo dejó encargado. Si su padre no quiere bautizar a su hijo, el niño no tiene la culpa. La culpa la tiene papá y la culpa la tiene mamá. Ellos son los responsables y tendrán que pagar por no haber querido bautizar a ese niño, por no haber cumplido el mandato de Dios. Yo tengo 2 preguntas. La primera sería acerca del juicio final. Nosotros los católicos creemos que las almas de los que han muerto están ante la presencia de Dios, ¿no? Según lo que dice Eclesiastés 12:7. Dice, vuelva el polvo a la tierra de donde salió y el alma vuelva a Dios que lo dio. Pero me queda una duda porque en Juan 5:28 dice que los muertos resucitarán de sus sepulcros. Entonces, ¿qué es lo que resucita? Si el alma ya está viva ante la presencia de Dios, ¿qué es lo que resucita? ¿Solamente el cuerpo, la carne? Ese sería uno. Para la muestra para la muestra tengo un botón. Cristo murió. ¿Sí murió o no murió? Sí. Así que para acá, hablemos aquí. ¿Cristo murió? ¿Sí murió o no murió? Sí. Sí murió. ¿Cristo resucitó? ¿Sí resucitó o no resucitó? Sí. ¿Cuando Cristo murió se acabó? No. Entonces, ¿qué resucitó si Él no se acabó, estaba vivo? Esa es la interrogante que tengo. Como queda la interrogante, pues miremos qué resucitó. Fueron a ver y en el sepulcro no estaba el cuerpo. Había resucitado, pero con un cuerpo distinto. Camino de Emaús, Lucas 24, del 13 en adelante. Camino de Emaús. Iba con ellos, no lo reconocieron. Había resucitado con un cuerpo distinto. Juan 20:19. Las puertas estaban cerradas y él entró. Un cuerpo distinto, un cuerpo resucitado. Fueron a verlo, no estaba el cuerpo. ¿Qué resucitó?
Un cuerpo distinto. ¿Cómo? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25 en adelante. Vamos a escuchar qué dice Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 15, 25, a ver qué dice 25. Está dicho que debe ejercer el poder. El 20, ¿me está leyendo mal? Es el 25. Está dicho. El 29. Pero díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto? Si los muertos de ningún modo pueden resucitar, ¿de qué sirve ese bautismo por ellos? ¿Y nosotros mismos, para qué arriesgamos continuamente la vida? Sí, hermanos, porque todos los días estoy muriendo. Se lo juro por ustedes mismos, que son mi gloria en Cristo Jesús. 35. Algunos dirán. Es 35, al fin, si no es blanco es negro. ¿Cómo resurgen los muertos? Esa es su pregunta, ¿verdad? ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Yo no se la voy a explicar, usted solamente escucha. Necio. Ay. Eso no lo escribí yo por si acaso, ¿no? Necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. Aquí está diciendo que va a resucitar el cuerpo también. No es un cuerpo carnal, ponga cuidado. Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta. Usted siembra un grano de maíz, ese muere y nace otro cuerpo. Resucita otro cuerpo, pero distinto. Cristo fueron a buscar el cuerpo y no estaba, había resucitado. Sino un grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier otra semilla. Dios le dará después un cuerpo según lo ha dispuesto. Dios lo va a resucitar con un cuerpo según lo haya Él dispuesto. Y tarea para la casa, lo puede seguir leyendo todo de ahí en adelante. La segunda pregunta sería acerca de Hebreos 5:1, me parece, que dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Por lo tanto, entendemos que está hablando del sacerdocio ministerial, ¿no? Pero dice sumo sacerdote, ¿es lo mismo el sacerdote y el sumo sacerdote? El sumo sacerdote es sacerdote. El sacerdote y cumple las mismas funciones que el sacerdote. La única diferencia está en Hebreo capítulo 9, versículo, a ver si es el 6. Si no es el 6, es el 26. Hebreos 9, 6. Esperamos que sea el 6. Estando todo dispuesto de esta manera. Esta es la diferencia, escuchen, 9:6. Estando todo dispuesto de esta manera, los sacerdotes entran en todo tiempo en el primer recinto. Hacen lo mismo el sacerdote y el sumo sacerdote, lo mismo. Solo que el sacerdote entra todos los días al templo a ofrecer sacrificio. Para cumplir su ministerio. Cumple su ministerio. Pero en el segundo tan solo entra el sumo sacerdote una sola vez al año. Esa es la diferencia. La diferencia es que los sacerdotes ofrecen sacrificio, el sumo sacerdote es un sacerdote que ofrece sacrificio. Pero en el lugar santo entran los sacerdotes y en el lugar santísimo entra el sumo sacerdote, que es sacerdote como esto, pero que tiene la potestad de entrar en la segunda cortina, donde está el lugar santísimo, una vez al año. Y esto representa, ese lugar santísimo representa el cielo. ¿Por qué Cristo es sumo sacerdote? Porque Él entra al lugar santísimo una vez para siempre. Pero a este lugar de la cortina
está el lugar santo, donde siguen los sacerdotes ofreciendo el sacrificio. De modo que Cristo es sumo sacerdote, y un sumo sacerdote es un sacerdote. Gracias, Padre. Bueno. Acérquese. Hola, Padre. Hay muchos que son cristianos no católicos que claman al Espíritu Santo y hablan en lenguas. Yo he hablado con un padre que una vez me dijo que ciertas sectas cristianas eran buenas, como uno puede confiar de cierto punto, y unas no. ¿Cuál es su opinión sobre todo esto? Me dijo dos preguntas en una. El don de lenguas existe y es un don y Dios se lo da a quien quiera. Pero los protestantes abusan de eso y engañan a la gente. Los protestantes, sin tener el don de lengua, hablan en lenguas. Están hablando en lenguas. Eso no es así. Hablar en lengua no es aprender a decir palabras que la gente no entienda, pero que suene bonito y que la gente se emocione. Eso no es hablar en lengua. Un día iba con mi hermano y había una señora que desde pequeño nos conocía. Yo no la conocía, pero ella de pequeño nos conocía. Y mi hermano me dice: mire, esta es fulana de tal, mire, ese es el padre. No le llame padre a nadie. Yo soy cristiana. ¿Qué cuento de padre ni que nada? Usted no habla en lengua. Mire, yo sí hablo en lengua. Me dio ganas de cantarle a Petronila: le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Eso no estaba hablando en lengua. Estaba acostumbrada a decir tonterías que engañan a los tontos, las tonterías engañan a los tontos, y hacerle creer que hablan en lenguas. Sin lugar a equivocarme, el 90%, y soy muy generoso, de los protestantes que hablan en lengua es pura mentira y falsedad. Un 10% hablaría en lenguas, a lo mejor. Y lo que es peor, cierren los oídos los carismáticos. De los carismáticos que hablan en lengua, un 10% hablan en lengua. Un 90% están siguiendo a los protestantes. No estoy en contra del don de lengua, estoy en contra de los fariseos hipócritas que dicen que hablan en lengua porque pronuncian palabras que la gente no entienda. No, eso no es hablar en lengua. El don de lengua es cuando es algo que usted no busca, porque es un don. Don es que usted no lo busca, Dios se lo da. Y usted, sin querer y sin nada, un momento usted comienza a hablar que no puede detenerse. Pero yo recuerdo uno de la renovación carismática en un lugar donde yo fui, que le decía a una monaguilla: venga y le enseño a hablar en lengua. Tiene que mover la lengua de esta manera y pronunciar de esta manera. Y si no es capaz de hacerlo, vengo y le muevo la lengua suya con la lengua mía. Y cuando llega la monaguilla y me dice: padre, ¿es verdad que uno aprende a hablar en lengua? Fulano de tal quiere enseñarme a hablar en lengua, y que si no aprendo con la lengua de él, me mueve la lengua mía. Dígame si no es un fariseo hipócrita, raza de víbora, y era el encargado de la renovación carismática. No tengo nada en contra de la renovación carismática. Sí tengo mucho en contra de los que son de la renovación carismática y están dando mal ejemplo o están engañando a la gente, haciéndole creer cosas que no son y que no están en las Sagradas Escrituras y que son protestantes. Eso sí, la renovación carismática es un grupo dentro de la iglesia espectacular, donde Dios se manifiesta y donde Dios obra maravillas. Pero así como obra maravillas, el diablo está pendiente a ver a cuántos carismáticos puede engañar y puede agarrarlo como los protestantes para hacer daño dentro de la iglesia. Repito, no tengo nada, amo a los carismáticos y les digo a ustedes, es un grupo de apostolado dentro de la iglesia fantástico, fenomenal.
pero deben tener mucho cuidado. El don de lenguas existe, pero no todo el que dice hablar en lengua, habla en lenguas. Es una falsedad. Ahora, y luego, que hay que algunos, ¿cómo era que usted decía? Venga, ¿algunos qué? El padre me dijo, pues una vez yo le pregunté que si era bueno, porque yo tengo una amiga cristiana, me dijo que si era bueno que yo fuera a la iglesia con ella. Dijo que ciertos tipos de sectas cristianas está bien si uno nomás va, pero hay ciertas que no. Ese padre se equivocó. Está en un error. Las sectas no son grupos donde usted debe ir, porque si usted va allá, el tesoro de la fe que se le ha regalado, el depósito de la fe que se le ha dado, usted lo está exponiendo para que los pillos, los ladrones se la roben, los ladrones de la fe. Un católico no debe estar yendo a los protestantes, a no ser que quiera hacerse protestante. ¿Qué busca allá? ¿Qué busca? Allá no hay nada que no haya en la iglesia católica de bueno. Es que yo quiero aprender a leer la Biblia, en la iglesia católica lo puede hacer. Es que yo quiero aprender a orar, en la iglesia católica se puede hacer. Es que yo quiero aprender a evangelizar, en la iglesia católica lo puede hacer. ¿Qué cosa buena tienen los protestantes que no hayan recibido de la iglesia católica? Todo lo bueno que tienen los protestantes lo han recibido en la iglesia católica. Pero hay cosas que se salen de la doctrina que dañan, ensucian la vida espiritual. Y es un riesgo, y es un pecado, un católico ir a las sectas. Es un pecado porque está exponiendo su fe a los pillos para que se la destruyan. Y si es un gran tesoro, ¿por qué lo expone? ¿No es algo sagrado? ¿No se lo ha dado Dios? Y por sacerdotes como ese, existen muchos evangélicos. Recuerdo una señora, me invitaron a mí a comer, un amigo me dijo, padre, vamos a comer a un restaurante. Tal día, ¿puede? Ah, sí puedo. Llegué al restaurante, estaba full el restaurante, la comida más rica. Llegué y saludé a los que estaban ahí, nadie me contestó. Llegué, había un solo puesto, dos puestos, uno para él y uno para mí, y llegué y me senté. Saludé a los de la mesa y no me contestaron. Me paré, que fui al baño, y me traía al baño, se vino al parte y me dijo, padre, perdone usted, todos ellos son mi familia, pero todos son evangélicos, el único católico soy yo. Me hubiese dicho de antes. Y la que está a la derecha suya es mi mamá, y el que está a la izquierda es mi papá. Ya salí del baño, me senté, y la mamá de él me dice, ¿tú eres cura? Y soy el cura. Tiene que convertirse. Yo antes estaba en la oscuridad y ahora estoy en la luz. Y le dije, ¿podría darme el testimonio cómo se convirtió? Me gustaría escucharlo. Digo, mire, yo vivía en la iglesia católica, yo trabajaba con el obispo tal, y ahí estaba, en la catedral, estaba el párroco tal. Y yo trabajaba con ellos, era quien le atendía y lavaba todos los ornamentos y todo, atendía. Y un día vino un pastor evangélico y me dijo, ¿quiere conocer la Biblia? ¿Quiere leer la Biblia? Sin ningún compromiso. Yo solamente le quiero enseñar a leer la Biblia, sin ningún compromiso. Siga siendo católica, no hay ningún problema. Solamente me gustaría que aprendiera a leer la Biblia. Y yo fui y le dije al obispo, monseñor, ¿sabe que me invitaron a leer la Biblia, pero es un cristiano evangélico? Y el obispo le dijo, a fin y al cabo eso es lo mismo. Sí puede ir, pero con una condición, no se meta evangélico. ¿Evangélica yo? No, mi familia todo ha sido católico, yo no. Le dijo al párroco, padre, ¿sabe que hablé con el obispo y voy a ir a unas clases con el pastor? Y le dije al padre, vaya, que eso es lo mismo. A fin y al cabo eso no es ningún problema. Eso no es malo. Y ella se fue. Y la respuesta que le dio, padre, porque yo soy amante de la verdad, quiero buscar la verdad. Y es la misma Biblia y es el mismo Dios. Entonces dijo, sí, eso es lo mismo.
Teniendo ya como 2 meses estudiando con el pastor, un día llegó y le dijo al cura: hasta hoy trabajo con usted. Y sepa que ahora soy evangélica. Y se salió de la iglesia, conoció la verdad, se metió evangélica. Y le dije: ¿y ese amor a la palabra de Dios ya se le perdió? Dijo: no, todavía no se me ha perdido. ¿Todavía cree que es el mismo Dios y la misma Biblia? Dijo: sí. Le dije: bueno, pues usted un día le pidió permiso al pastor de la iglesia católica para que el pastor de la iglesia evangélica le enseñara la Biblia. Haga hoy lo mismo. Pídele permiso al pastor evangélico para que este pastor católico le enseñe a leer la Biblia. Dijo: eso sí, no, y no me hable más. Y no me quiso hablar más. Y le dije: ¿qué? ¿Se le acabó el amor a la Biblia? ¿Se le acabó el amor a Dios? No, es que es lo mismo. ¿Por qué no actuó de la misma manera cuando el pastor le dijo: vamos a leer la Biblia? ¿Por qué no actuó y cortó con él? A mí sí me corta, ¿verdad? ¿No es que está muy segura? Eso es un pecado de los sacerdotes, que tenemos que entregarle cuentas a Dios cuando por irresponsable o por falta, no, voy a corregir la palabra para que no se me pongan bravos los curas que me están escuchando, o por falta de meditar, de reflexionar el peligro que corren las ovejas cuando las mandamos al cuidado de los lobos. ¿Qué tal? ¿Qué tal que usted mande a las ovejas a donde están los lobos para que los lobos los cuiden? Mentira, no lo va a cuidar, se lo va a tragar. Eso es exactamente lo que sucede cuando un cura dice eso. Y sea el sacerdote que sea, le pido perdón. Pero usted me expuso entre la espada y la pared. Y es un error de ese sacerdote. Y de muchos sacerdotes, cuando le dice a la oveja: vaya donde el lobo. Padre, yo le quería hacer esta pregunta. En otras iglesias, la protestante, dicen que en la Biblia en ningún lado existe el purgatorio. Es una, y la otra es que el que se murió, que no hay que rezarle, que no hay que hacerle misa, que no hay que hacerle nada porque se murió ya. Que ya eso de rezarle y hacerle misa, eso es como perdedera de tiempo. Eso es lo que ellos enseñan, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Les voy a mostrar que la Biblia enseña otra cosa. En San Lucas 16, 19 en adelante, el rico Epulón y el pobre Lázaro. Ustedes verán que según Jesucristo el Señor, murió el pobre Lázaro y murió el rico. Los dos murieron. Para que se dieran cuenta que murieron, lo enterraron. De modo que si estaban vivos, al enterrarlo vivo, se murieron de todas maneras. Y cuando estaban muertos, el uno fue al seno de Abraham y el otro fue al lugar de castigo. Y dice la Biblia que el rico Pulón en medio de los tormentos, no dice muerto el perro se acabó la sarna. El rico estaba en medio de los tormentos y gritaba: Padre Abraham, manda al Lázaro que moje y lo ponga en la punta de la lengua, porque estas llamas me atormentan. Y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Versículo 27, escuchen lo que pasa. 16, 27. 27. El otro replicó: entonces te ruego, padre Abraham. Está muerto, pero muerto el perro no se acaba la sarna, todavía está hablando en la otra vida. Que envíes a Lázaro a la casa de mi padre. Manda a Lázaro a la tierra. ¿Ve que estaba muerto? Y todavía no era el juicio, no era el fin del mundo, porque todavía había gente en la tierra. Manda a Lázaro a la tierra donde mis hermanos. A mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio, para que no venga también ellos a parar a este lugar de tormento. Si fuera muerto el perro, se acabó la sarna. ¿Por qué le ruega que mande a los hermanos que están allá? Y dice: no, esos se murieron y se acabaron. Dice: no, vaya, dígale a mis hermanos que no es como me dijeron los protestantes, que muerto el perro se acabó la sarna. Yo les creí y ahora estoy en este lugar de tormento. Por favor, manda a Lázaro para que cuando lo vean, crean. Y escuche lo que dice el Señor. Abraham le contestó:
Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. El rico insistió. Tienen a Moisés y a los profetas, ¿saben qué significa? Tiene a los verdaderos apóstoles de Cristo, a los sacerdotes, que les prediquen. El rico insistió. No lo harán. No lo harán, no le creerán, porque ellos son evangélicos, no le van a creer a los católicos. ¿Usted me entiende? Padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, entonces comprenderían que muerto el perro no se acabó la sarna. Se arrepentirían. Y se arrepentirían. ¿Y qué dice el Señor? Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, si no escuchan a los ministros de Dios, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Los protestantes no se convencerán, aunque resucite uno de entre los muertos, porque va a decir, ese es el diablo que resucitó. No. Ahora, como dicen ellos, que muerto el perro se acabó la sarna, ¿para qué va a orar por una persona que ya no existe? ¿Que se acabó? Entonces no existe el purgatorio. Pero si usted ve, el mismo Jesucristo en Mateo 5:25 dice que cuando una persona muere en pecado, va a ir en la otra vida a una cárcel y va a pagar hasta el último centavo. Escúchelo. Mateo 5:25. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Antes de que le llegue la pelona, arregle la vida. ¿O prefieres que te entregue al juez? Juez de Dios, va a llegar a la presencia de Dios. ¿Y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? Que te encerrarán en la cárcel. No dice muerto el perro, se acabó la sarna. Dice va a ir a un lugar de tormento, a una cárcel. En verdad te digo. En verdad significa, aquí no hay mentira, la mentira está en los protestantes. En verdad le digo, aquí está la verdad. No saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. ¿Saldrá o no saldrá? Sí saldrá, ¿cuándo? Cuando haya pagado hasta el último centavo. Le pregunto a los protestantes, esa cárcel donde va a pagar hasta el último centavo y de luego sale para el cielo, ¿será el infierno? No, porque del infierno no sale nadie, es eterno. Esa cárcel donde va a pagar es el cielo. No, porque en el cielo usted no va a pagar, no entra nada manchado. Póngale nombre a esa cárcel. Nosotros los católicos le ponemos el nombre de purgatorio. Dijo Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Vamos a darle gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir su palabra. Ah, todavía falta, ¿no? Ajá. Vamos a exponer media hora del Santísimo. Sí, vamos a despedirnos de los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y vamos a unirnos en oración. Oración de adoración al Santísimo. Vamos a hacerlo con amor, con cariño. De modo que al despedirme ya de los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, ustedes podrán ya agarrar en esa sintonía de oración para el encuentro con el Señor. Gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales, a los hermanos separados, a los hermanos católicos, los amo a todos. Hasta otra oportunidad. Yo creo que mañana, ¿a qué hora más o menos nos vamos a encontrar de nuevo? Mañana, no sabemos cuándo. Estén pendientes porque saldremos otra vez de nuevo a través del internet, Dios mediante. Gracias. Puede dar.